Que la paz y la bendición de Dios los acompañen en este viaje. La historia que están a punto de escuchar es un testimonio poderoso de que la fe, cuando es verdadera y humilde, puede mover montañas y desenterrar tesoros más valiosos que el oro. Antes de sumergirnos en este relato, si sienten que este mensaje puede traer luz a alguien más, les pido con el corazón que compartan esta historia y se suscriban a nuestro canal. Cada vez que lo hacen, nos ayudan a esparcir semillas de esperanza y fe, y por ello, pedimos que Dios derrame bendiciones sobre ustedes y sus hogares. Ahora, cerremos los ojos y viajemos a las montañas de San Bartolomé. Las montañas de San Bartolomé eran una promesa de belleza y una sentencia de crueldad. Al amanecer, sus cimas brillaban con el fulgor del oro prometido, pero al anochecer, se convertían en sombras frías que devoraban el espíritu de hombres cansados. Allí, la riqueza se medía en gramos de sudor y la esperanza era un metal escaso. Mateo era uno de esos hombres. Desde que sus manos apenas podían sostener un pico a los 13 años, había conocido la oscuridad perpetua de los túneles, el olor a tierra húmeda y el sabor a polvo que se aferraba a la garganta. Había visto a hombres, fuertes como robles, quebrarse bajo el peso de la desesperanza, y a jóvenes perder el brillo de sus ojos buscando un destello que nunca llegaba. Pero Mateo seguía. Porque en lo más profundo de su ser, habitaba algo que la montaña no podía romper, una fe inquebrantable. Cada mañana, antes de descender a las entrañas de la tierra, Mateo posaba su mano sobre la roca fría de la entrada de la mina. Era su forma de orar sin palabras, un diálogo silencioso con Dios. Señor, murmuraba, dame fuerza para no perder la fe, aun cuando mis manos no encuentren nada más que piedra. El silbato agudo del capataz cortaba la neblina matutina, y los mineros descendían en fila, con sus lámparas de carburo colgadas al cuello, como almas llevando su última chispa de luz hacia el abismo. Dentro de la mina no existía el tiempo, solo el eco metálico de los picos y la tos seca que se convertía en la banda sonora de sus vidas. El aire era tan denso que dolía respirar, y el polvo se adhería a la piel como una segunda sombra. Desde la boca del túnel, la voz del patrón, don Arístides, rompía el silencio. Muévete, Rivas. La fe no llena el plato. Su voz retumbaba, llena de desprecio, mientras sus dedos contaban las pepitas de oro en una balanza dorada que jamás se equivocaba a su favor. Mateo no respondía con ira. Simplemente levantaba la mirada, con el rostro cubierto de hollín, y decía con calma, tranquilo, patrón. Dios reparte de una manera distinta. A algunos les da oro, a otros nos da paz. Al caer la tarde, emergía de la oscuridad, cubierto de polvo, con la espalda encorvada y las manos vacías. El sol se ocultaba tras los cerros, tiñendo el cielo de un rojo que parecía el lamento de la tierra. Caminaba kilómetros hasta su choza de adobe, un refugio humilde donde lo esperaba el verdadero tesoro de su vida, su esposa Camila y su pequeña hija, María Sol. La casa era pequeña, con paredes que parecían respirar con el viento y un techo que rezaba con cada gota de lluvia. El pan en la mesa era escaso y la sopa ligera, pero la sonrisa de su hija valía más que todas las minas de San Bartolomé. Cada noche, antes de dormir, la pequeña María Sol juntaba sus manos y rezaba con una inocencia que conmovía el alma. Señor, gracias por el pan, por nuestra casita y por las manos fuertes de mi papá. Mateo sonreía, un gesto cansado pero lleno de una plenitud que el oro no podía comprar. Y añadía en un susurro, y gracias por la fe, hija. Esa que no se ve, pero que nos sostiene a todos. Camila lo observaba en silencio, con una mezcla de ternura y miedo. Miedo de que un día, la fe no fuera suficiente para llenar el vacío del hambre. Pero a la vez, admiraba esa calma profunda de su esposo, esa manera de mirar la pobreza sin una pizca de resentimiento, como si en ella se escondiera una promesa que solo él podía ver.
Un día, don Arístides bajó personalmente a la mina. Sus botas de cuero relucían, su camisa blanca era un insulto a la oscuridad, y el farol que portaba brillaba más por vanidad que por necesidad. Se paseaba entre los mineros como un rey visitando a sus bestias de carga. Rivas, dijo con sorna, ¿cuántos años llevas aquí, hurgando en mis tierras? Más de 20, patrón, respondió Mateo sin dejar de picar. ¿Y sigues igual de pobre? Quizás tu Dios no te escucha, viejo. Mateo detuvo su pico y levantó la vista. Sus ojos, enmarcados por el polvo y el sudor, brillaban con una luz propia. Sí que me escucha, señor. Pero él no me da lo que usted cree que necesito. Me da lo que realmente necesito. Los capataces soltaron una risa burlona. Don Arístides frunció el ceño. Pues pídele oro, Rivas. Pídele que te haga rico, a ver si así dejas de mendigarme trabajo. Mateo respiró hondo. No necesito su compasión, patrón. Solo necesito mis manos y mi fe. El silencio que siguió fue más pesado que la propia montaña. El patrón se alejó, lanzando una última pulla. La fe no paga deudas, viejo. Esa noche, mientras su hija dormía abrazada a una muñeca de trapo, Mateo se arrodilló junto al fuego agonizante de su hogar. Y en la quietud de la noche, hizo una promesa. Seguiría cavando, no por el oro de los hombres, sino por la gracia de Dios, esa que se esconde donde nadie más se atreve a mirar. Y entonces, la montaña, que había escuchado tantas plegarias y lamentos, comenzó a despertar. El miedo llenó la mina. Era un miedo espeso, que no se veía, pero que se respiraba en cada bocanada de aire viciado. La tierra temblaba bajo sus pies, y el polvo caía del techo como una lluvia gris y premonitoria. Señor, murmuró Mateo, esta montaña está cansada, como nosotros. Y entonces, ocurrió. Un estallido seco, como un trueno enterrado, sacudió el túnel desde sus cimientos. Las vigas de madera crujieron, las lámparas cayeron y la oscuridad se volvió absoluta y violenta. Una ola de piedra y polvo se tragó los gritos de los hombres. El túnel, que había sido su sustento y su prisión, se convirtió en su tumba. Mateo corrió a ciegas, tropezando con cuerpos y escombros, con el rugido del derrumbe persiguiéndolo como una bestia rabiosa. En medio del caos, solo pudo gritar, Señor, no me dejes ahora. Cuando alcanzó la salida, cayó de rodillas, con el cuerpo cubierto de sangre, barro y fe. Detrás de él, la entrada de la mina colapsó por completo, sellando el destino de quienes no lograron salir. Don Arístides apareció entre la polvareda, con el rostro pálido pero las manos limpias. No preguntó por los hombres. Solo gritó, quiero un recuento. Quiero saber cuánto oro se ha perdido. Mateo lo miró desde el suelo. En sus ojos ya no había miedo, solo una calma que dolía. Usted perdió mucho más que oro, patrón, dijo con la voz quebrada. Perdió su alma, y ni siquiera se ha dado cuenta. La tarde siguiente, el cielo se vistió de luto. Nubes oscuras descendieron sobre las montañas y una tormenta feroz se desató sobre el valle. Mateo había regresado a casa, con el cuerpo exhausto y el alma herida. El cielo se partió con el estruendo de un rayo, y la lluvia cayó con una furia apocalíptica. El agua se filtraba por el techo y las paredes de adobe. De pronto, un crujido profundo vino de abajo. La tierra habló. Y luego, el grito. Un grito pequeño, agudo, desesperado. Papá. El suelo de la choza se abrió. Una grieta oscura se tragó a María Sol, que desapareció entre el barro y la oscuridad. El grito de Camila rasgó la tormenta. Mateo, sin pensarlo, cayó de rodillas y comenzó a escarbar con sus propias manos.
con las uñas, con los brazos, con cada fibra de su ser. Aguanta, hija. Papá está aquí. El barro era un abismo que amenazaba con devorarlo todo. Lloraba, gritaba y rezaba, todo al mismo tiempo. Sus uñas se rompieron, la sangre se mezcló con el lodo, pero él no se detuvo. Cavaba movido por una fuerza que no era suya. Y entonces, en medio de la negrura, algo brilló. Una luz cálida, imposible. Pensó que deliraba, pero el brillo crecía, iluminando su rostro cubierto de lágrimas. Cavó con más fuerza y la vio. María Sol estaba viva, temblando, pero viva. Y a su lado, protegiéndola, había una roca inmensa que resplandecía con una luz dorada. No era una simple pepita. Parecía un corazón de oro puro, latiendo bajo la tierra. La tormenta había abierto la tierra para revelar el milagro que dormía justo debajo de su humilde hogar. Mateo alzó a su hija en brazos, llorando y riendo, con el corazón desbordado. Gracias, Señor, susurró mirando al cielo. Si tenías que romper la tierra para mostrarme tu milagro, que así sea. La noticia del hallazgo corrió como el viento. El rumor de una veta de oro puro bajo la casa del pobre Mateo llegó a oídos de don Arístides. El patrón apareció al mediodía, montado en su caballo blanco, con la soberbia como armadura. Así que esto escondías, Rivas, dijo con una sonrisa torcida. Oro bajo mis tierras. Mateo, con su hija en brazos, lo miró con una serenidad que desarmaba. Este oro no es mío, patrón. Y tampoco es suyo. Le pertenece a Dios, y Él decide cuándo mostrarlo. Arístides soltó una carcajada amarga. Dios no paga impuestos, pero yo sí. Por ley, esto es mío. Marquen el terreno. Pero antes de que sus hombres pudieran moverse, un estruendo profundo retumbó en el valle. Todos levantaron la vista para ver una columna de humo negro elevándose desde la otra mina del patrón, la que aún funcionaba. Una nueva explosión, esta vez en el túnel principal. El rostro de Arístides se descompuso. Mis hombres. Mi oro, balbuceó antes de correr hacia su caballo, tropezando en el mismo barro que había despreciado. Mateo lo vio alejarse y susurró, el oro que se arranca con soberbia, la tierra se encarga de enterrarlo con fuego. Los días pasaron. Funcionarios del gobierno llegaron con papeles y leyes, hablando de porcentajes y propiedad. Mateo los escuchó con paciencia y luego respondió con sencillez, no hay ninguna veta que registrar. Aquí solo hay una familia que recibió una bendición. Se fueron confundidos, incapaces de entender cómo un hombre podía negarse a ser rico. Mateo no extrajo el oro. La inmensa roca dorada permaneció en el silencio de la tierra, como un recordatorio eterno. Reconstruyó su choza sobre ella, y su vida continuó en una paz que nunca antes había conocido. Una tarde, mientras el sol teñía el horizonte, su hija le preguntó, «Papá, ¿por qué no sacamos el oro?» Mateo la abrazó y le dijo, «Porque el verdadero tesoro no era el oro, hija. El verdadero tesoro fuiste tú, sana y salva. El oro solo fue la forma en que Dios nos recordó que siempre estuvo aquí, escuchando, esperando el momento justo para mostrarnos que la fe, mi pequeña, es la única riqueza que nadie nos puede arrebatar». Y así, bajo una casa humilde construida sobre un milagro, la familia Rivas vivió en paz, demostrando al mundo que los verdaderos tesoros no se cavan con picos, sino que se cultivan con fe. Que la fe de Mateo ilumine sus caminos, que la protección de Dios cubra sus hogares y que nunca olviden que, incluso en la noche más oscura, un milagro puede estar durmiendo justo bajo sus pies, esperando ser despertado por una oración sincera. Que así sea. Amén.